En abril del 2006, Renault Argentina lanzó al Megane 2 versión Mercosur. El lugar elegido fue el mismo donde un año antes se había presentado al Megane 2 importado de Turquía. Este nuevo producto, ahora producido en Brasil, mantuvo la carrocería tricuerpo y ofreció nuevas motorizaciones y menos equipamiento, lo que junto con la fabricación regional le permitió a Renault reposicionarlo en el segmento con precios más competitivos. Auto al Día ya había evaluado al Megane 2 de origen turco, tanto con el motor 2 litros naftero en el test número 178, como con el motor turbodiesel de 120 caballos en el test número 191, en este caso por Caminos de Córdoba. Ahora les ofrecemos un test doble, con los dos Megane tope de gama Privilege y motores 1.6 nafta y 1.5 turbodiesel. Los conoceremos tal cual es nuestro estilo, es decir, detalle por detalle. Muy bien, aquí estamos con dos Renault Megane 2 Mercosur, con las nuevas motorizaciones y ahora fabricados en Brasil. Por un lado tenemos al motor diésel 1.5 y por otro lado al motor naftero 1.6, el K4M 16 válvulas. Exteriormente no lo vamos a estar describiendo porque los autos son conocidos, no han sufrido cambios estéticos. El Megane 2 Mercosur mantiene la trompa de la primera generación de este auto. Cuando lleguen los dos volúmenes ya tendrán el restyling correspondiente a los que se producen en Europa, pero los tricuerpos mantendrán lo que es la trompa vieja. La única diferencia estética para distinguir a un Megane Mercosur de los que venían de Turquía es que en las baguetas tienen las indicaciones de la mecánica, DSI en el caso del diésel, 16 válvulas en el caso del motor K4M, y en la tapa de baúl aparece el monograma Renault en la parte inferior del lado derecho. El resto, el vehículo es igual a lo conocido. El depósito de combustible trabaja sin llave porque el auto no tiene llave sino tarjeta, como le vamos a mostrar después. Tiene una sopapita aquí como para cerrar bien la boca de carga. Por debajo tenemos los neumáticos. Por suerte estas primeras unidades no tienen cubiertas brasileñas, todavía son Michelin Pilot Prima, sí, pero españolas. Muy buenos los neumáticos de este origen, montados sobre llantas de aleación de 16 pulgadas. Los neumáticos son 205/55 de perfil, con frenos de disco trasero que se pueden ver a través de la llanta de aleación. Los autos brasileños han mantenido el sistema de tarjeta llave para lo que es el comando de puertas a distancia. Estando el auto cerrado, cuando usted lo abre desde aquí, también puede abrir el baúl, parpadean las luces de posición y si no, también lo puede ubicar mediante la tecla de cerrado y van a quedar destellando las balizas. Ahora, este sistema en Europa para el Megane es muy evolucionado porque trabaja por presencia. Teniendo la tarjeta en su poder, usted se acerca al auto, pasa la mano por cualquiera de las cuatro manijas y uno de los sensores que está aquí abre el auto y lo puede poner en marcha con el botón sin necesidad de utilizar la tarjeta. Cuando baja, lo cierra, se aleja del auto y se cierra solo el auto. Eso no pasa con los vehículos turcos que llegaron a la Argentina o ahora los brasileros. Es decir, la tarjeta necesaria para encender el auto hace las veces de llave. Usted la necesita para abrir el vehículo y también la tiene que poner en la ranura para poder darle marcha por medio de un botón. En caso de que esta tarjeta se quede sin pila, bueno, no será tan problema ingresar al auto porque el auto tiene llave. Está aquí en la tarjeta. Acá está la pila y acá está la llave. Para eso se saca esta tapita que tiene el auto aquí en una operación muy simple y se trabaja con la llave como cualquier vehículo convencional. El acceso es igualmente sencillo a cualquiera de los vehículos, lo único que vamos a notar que ha perdido equipamiento con respecto al Megane turco. Lógicamente ha también disminuido el costo, o sea, lo que usted paga por lo que usted recibe. Ha bajado en ambos sentidos. Veremos si es una ecuación que sirve o no al momento de terminar este análisis. Este es el panel de la puerta del conductor, similar al del Megane turco, tiene una bandeja generosa aquí para llevar objetos, uno de los parlantes, buenos plásticos, aquí hay varios materiales utilizados, inclusive gran parte está tapizado, buena calidad de la manija,
4 levantavidrios, todos con sistema de un toque para bajar y para subir y con sistema antipellizco, ¿eh? Si agarra un brazo o un dedo, baja solo. Eso realmente muy bien. Aquí está el comando de los espejos eléctricos y lo que se ha perdido eran las gavetas portaobjetos que estaban aquí en el Megane Turco. La posición de manejo no ha cambiado, a pesar de que la butaca nos parece diferente porque esta parte aquí de sujeción lateral, después de estar bastante tiempo sentado en el auto, cansa un poquito esta parte del muslo de las piernas. Pero eso es al menos en nuestro caso, cada cual deberá evaluar cómo viaja frente al Megane. Pero esta butaca puede regularse en altura y la columna de dirección puede regularse en profundidad y en altura. De esta forma se logra una posición correcta para diferentes alturas de conductores en el auto. El volante es de moderno diseño, 3 rayos, airbag en el centro y bien ubicada la bocina. Y aquí tiene los controles del control de crucero o el alerta sonoro de velocidad. Está forrado y cumple bien en cuanto a lo que es el grip del mismo. Lo que hemos notado en este diésel, que recién estamos empezando la prueba con el mismo, es que a veces al ponerlo en marcha esto no tiene como una dirección muy asistida. No nos ha pasado muy seguido, pero bueno, recién le hemos hecho muy pocos kilómetros. Pero cuando usted lo acciona, a veces el volante está como trabado o hace algún ruido que no sabemos todavía bien de qué es. Veremos con el correr de los kilómetros si podemos evaluar este problemita que apareció en el diésel, no en el naftero. Por detrás del volante del lado izquierdo está todo lo que es el comando de luces, con alerta sonoro de luces encendidas y rompenieblas delanteros y traseros en esta versión Privilege. Una de las salidas de aire acondicionado, plásticos aquí blandos de muy buena calidad, aquí plásticos rígidos. Hay una mezcla en el tablero del Megane 2. Por debajo tenemos el reóstato de luces del tablero y de aquí, no en el mejor lugar, el comando para el cruise control o la velocidad, que se puede poner el alerta de velocidad, ya que debería trabajar directamente del volante y no tener que venirlo a buscar aquí debajo para después manejarlo desde aquí. También esta versión brasileña ha perdido las gavetas portaobjetos que estaban presentes aquí en el piso, tanto de conductor como de acompañante. El tablero no ha variado, siguen siendo los 4 marcadores de aguja con escalas diferentes para el naftero y para el diésel en el tacómetro. Un tablero correcto, nada más que eso, aunque los preferimos con 4 marcadores independientes y no 2 agujas en cada esfera. Tiene en el centro la forma de un autito que marca una puerta abierta o mal cerrada, pero no indica cuál, y por encima la computadora de a bordo. La misma nos puede indicar, por ejemplo, retirar la tarjeta al apagar el motor, pero también cuánto falta para el cambio de aceite, el odómetro total y parcial digital, la cantidad de combustible desde que se puso la última puesta a cero, el consumo promedio, muy bajo en el diésel, el consumo actual, que ahora es cero porque el auto está detenido, cuánto nos queda de autonomía, es eterna en el gasolero, la distancia recorrida y la velocidad promedio a la cual se recorrió esa distancia. A la derecha de la columna tenemos por detrás del volante el clásico comando satelital del equipo de audio en Renault y el limpia lavaparabrisas con velocidad variable de 4 posiciones y el comando de la computadora que le mencionábamos recién. En el centro del tablero, que tiene plásticos también rígidos, está el display de hora y temperatura. Y si se enciende el equipo, vamos a bajar el volumen que se indica desde ahí, también todas las sintonías el dial de las radios que tenemos elegidas se pueden sintonizar, o lo mismo si tenemos algún equipo de CD también se puede indicar en aquel display, o todo lo que tenga que ver con agudos, graves, también se maneja desde este lugar. Apagamos el equipo, vamos por detrás, tenemos otras 2 salidas de aire acondicionado que el mismo en estos Megane Mercosur ha cambiado. Ya no es un climatizador automático como tenía el Turco, sino que ahora es un equipo de aire acondicionado con comandos manual, con un diseño poco afortunado, con esta superposición de teclas para graduar temperatura, no muy agradable al tacto, y este botón, esto no está dentro de lo que es el Touch Design que tanto hablan en Renault en Europa. Parece que el Touch Design no les llegó al Mercosur, o al menos no les llegó a Brasil. Estos comandos pueden ser de mejor diseño y por supuesto preferimos el climatizador que tenía el Megane Turco. De aquí se enciende el aire acondicionado, de aquí la luneta térmica
Y lo que sí ha ganado, en esto hay que ser equitativo, es un equipo de audio doble DIN con cargador para 6 CD. Usted puede albergar aquí dentro 6 CD o cargar individualmente de a uno. Por ejemplo, si usted tiene que escuchar uno solo, lo puede poner en el CD superior. Muy bueno el equipo. Por debajo tenemos la baliza bien ubicada para el alcance de conductor y acompañante. Después aquí está el candadito para apertura y cierre de puertas. Se traban solas cuando el auto se pone en movimiento. Y aquí está el lugar donde hay que insertar la tarjeta, apretar el freno o el embrague y apretar este botón como para poner en marcha, en este caso, al motor diésel. En la consola central, toda de plástico rígido, tenemos un cenicero que se puede extraer del vehículo y quedarían 2 posaslatas en lugar donde va el mismo. Aquí está el encendedor, aquí una bandejita alfombrada para que objetos que se pongan aquí no hagan ruido. La caja de cambios es de 5 velocidades, ha perdido una con respecto al Turco que venía con caja de sexta en este diésel y es bastante ruidosa en su accionamiento para pasar los cambios de la misma. La palanca está bien ubicada. Por detrás tenemos el freno de estacionamiento con este diseño tipo aeronáutico y una bandeja profunda, portaobjetos aquí en el medio, que hace las veces también de apoyabrazo central. A nivel seguridad, el Megane Mercosur ha perdido mucho. Los cinturones siguen siendo inerciales y pirotécnicos y además regulables en altura. Eso está bien. Los apoyacabezas delanteros tienen una función tipo coma, pueden regularse, acercarse o alejarse de la cabeza de quien viaje aquí o elevarse en altura. Los tapizados son agradables, de pana, pero lo que ha perdido es airbag, tanto sean los laterales que van en las butacas como los de cortina que bajaban en el lateral del auto. O sea, de 6 airbags se pasó a 2 para conductor y acompañante nada más. Las agarraderas internas han mantenido el sistema que vuelve despacito para que no golpee, eso es muy agradable. El espejo del lado del acompañante no tiene tapita para guardarlo, sí el del lado del conductor, que sería el más importante, y aquí un portadocumentos puesto en la visera parasol. Hay luz individual para lo que es lectura del acompañante, lectura del conductor o luz de plafón general, lo cual es muy bueno. Y lo que no tiene este auto es un sensor crepuscular o un sensor de lluvia, a pesar de ser una versión privilegio. Seguimos analizando el Megane Mercosur. Ha perdido también la chapita identificatoria de versión aquí en la puerta, donde decía privilegio, expression. Hoy no hay forma de saberlo, ni siquiera mirando la puerta del auto. El panel es similar al Turco, nada más que ha perdido la bandeja portaobjetos que estaba aquí en el apoyabrazos. Y el acceso sigue siendo muy bueno, como le dijimos, no tiene más la gaveta portaobjetos acá, pero la alfombra y la alfombrita protectora sigue siendo de muy buena calidad y eso hay que destacarlo. La guantera es generosísima en tamaño, un ejemplo de guantera, refrigerada con el aire acondicionado, tiene luz y no tiene una llave, digamos, de las que se puede trabajar normalmente porque el auto no tiene llave, pero sí trabaja con una cerradura con el cierre centralizado del vehículo. O sea que muy bueno en cuanto a lo que es la guantera del vehículo. Aquí está el segundo de los 2 airbags que le quedaron solamente a la versión Mercosur. En cuanto a espacio, bueno, enorme para las piernas, esto no ha variado, lo mismo la altura de la cabeza al techo. Como ya no tienen techo corredizo, que era una exclusividad del 2 litros en la versión turca, ahora ni el diésel ni el 1600 lo tienen. La altura del techo es buena porque no se restan esos centímetros con respecto a la cabeza de un pasajero que se perdían cuando había un techo corredizo. Y esta habitabilidad sigue siendo muy buena. Vamos ahora a correr la butaca para adelante, dejando un espacio normal para las piernas, sigue siendo bueno de la altura de la cabeza al techo, y vamos a ver cómo viajarían adultos en las plazas traseras. Subimos a la plaza trasera del lado del conductor, con la butaca totalmente tirada hacia atrás. La habitabilidad no ha cambiado, sigue siendo la misma y es buena. Hay un correcto espacio para los pies debajo del asiento, buen espacio para las piernas y buena altura de la cabeza al techo. Tanto la butaca del conductor como la butaca del acompañante tienen portamapas de tela. Lo que notamos que no hay es un cenicero o un apoyabrazo, por ejemplo, central en esta plaza,
o un posalatas, por ejemplo, para adultos que viajen aquí o chicos que quieran tomar algo. Los cinturones inerciales son 3, todos realmente como corresponden de 3 puntos, y los apoyacabezas son de tipo coma, es decir, cuando usted lo utiliza sale de aquí, cuando no lo utiliza se guarda para no perjudicar en la visibilidad al conductor. Y en la bandeja trasera ninguna gaveta, portaobjetos tampoco en este Megane Mercosur. La luz trasera es única, ¿sí? No hay individual, pero por lo menos hay para las plazas traseras. Nos corremos ahora a lo que es la plaza central. Hay un pequeño túnel que no se utiliza para transmisión y el espacio aquí es el justo. Digamos que 3 adultos pueden acomodarse. El que viaje aquí no va a ser el más cómodo, aunque al no tener un apoyabrazos, el respaldo no es duro, sino que uno puede más o menos acomodarse. Y 5 adultos, si rotan, podrán encarar un viaje de muchos cientos de kilómetros. Y si nos corremos para este lado, como le habíamos mostrado, esta butaca la corrimos para adelante, casi inútilmente, porque el espacio para las piernas sobra y la altura al techo es muy buena. O sea, la habitabilidad, que era un punto bueno del Megane, sigue siéndolo a pesar de que ahora se haga en Brasil, porque eso no ha variado. Nos resta por ver el baúl. Tiene apertura desde la tarjeta o si no en forma manual. La boca de carga no es grande, ¿sí? Hemos tenido que llevar algún objeto que nos costó ingresarlo al mismo, que entraba perfectamente adentro, pero que no pasaba por esta boca porque pierde mucho, tanto a lo ancho como aquí en esta medida. Cuando hicimos la evaluación del Turco decíamos, fíjense qué maravilla la alfombra que el Turco tiene para cubrir otra alfombra, y decíamos que el del Mercosur no lo iba a tener. Bueno, nos puso la tapa Renault, la tiene. Acá hay una muy buena alfombra, de muy buena calidad, y también esto es de muy buena calidad para un auto del segmento. Lo único que no tiene es aquí unos protectores así tipo de Tergopor, donde iban unas bandejas portaobjetos que el brasilero ya no lo trae. Y el neumático de auxilio es también una Michelin de la misma medida, pero con una llanta de chapa y no de aleación. Pero lo importante es que, al menos en calidad, esto se ha mantenido casi en su totalidad. Esta alfombra, como las del auto, es muy buena. Y la capacidad del baúl es enorme, producto de ser un 3 volúmenes del segmento C. Además, si esta capacidad no le alcanza, puede rebatir los asientos traseros en 1/3 o 2/3, aumentando longitudinalmente la capacidad de carga del baúl. Y lo único que notamos que no tiene el vehículo, otra merma en seguridad, es el sistema ISOFIX para agarrar las sillitas del bebé. En motores, la novedad la aporta el turbo diésel. Se trata de un 4 cilindros, 1461 centímetros cúbicos, un árbol de levas a la cabeza y 8 válvulas con inyección directa Common Rail, que posee turbo de geometría variable, básicamente el motor del Clio, pero agregando el intercooler, con lo cual la potencia es de 100 cb/din a 4000 vueltas y el torque de casi 20 kilogramos a 1900 revoluciones por minuto. El encendido no es inmediato, ya que hay que esperar unos segundos con el botón de arranque apretado, y se mostró bastante ruidoso. El naftero es el famoso K4M, tal vez el motor más polivalente de Renault. Un 4 cilindros de 1598 centímetros cúbicos, doble árbol de levas a la cabeza y 16 válvulas, que entrega 110 cb/din a 5750 vueltas y casi 16 kilogramos de torque a 3700 revoluciones por minuto. El encendido es más rápido que en el diésel y suena lleno y saludable. El capot del naftero no presenta el aislante acústico que sí trae el gasolero por razones obvias. El análisis de ambos productos comenzará en la ruta. Los Megane 2 anteriormente probados, los de origen turco, presentaban una cierta inestabilidad en alta velocidad, producto del mayor despeje al suelo que se les dio para adaptarlos al Mercosur. Estos Megane brasileños
han mejorado en este aspecto gracias a un trabajo que se hizo en las suspensiones en la planta de Renault Argentina en Santa Isabel, Córdoba. Ambas unidades doblaron correctamente, transmitiendo mayor confianza a los conductores que los que eran de origen turco. La insonorización es mejorable, ya que a más de 120 km por hora en ruta, el viento se hace oír por los burletes de las puertas delanteras. La dirección tiene asistencia eléctrica variable, pero la del DSI se mostró más lenta que la del naftero, como si demorara más en recibir la orden del conductor, lo que perjudica su handling. En cuanto a prestaciones, son realmente muy parejos. El naftero logra unos kilómetros más de velocidad final, pero el turbodiesel puede igualarlo o incluso superarlo si se entra en la chupada del que viene con el motor nafta tirando adelante. Las cajas de cambios son diferentes. El 1.6 monta la llamada JH3 y el DSI la JR5 118 con relaciones más largas de tercera, cuarta y quinta marcha. La caja de sexta manual o la automática se reservarán para el tope de gama con motor 2 litros y 138 CBDIN que llegará antes de fin de año. En la ciudad se mueven muy bien. Andando vacíos o con 2 pasajeros, ambos vehículos son ágiles y agradables de conducir. Las suspensiones muestran un logrado equilibrio entre ruta y ciudad, y solo una vez rozó en una cuneta y fue por tomarla a una velocidad no acorde al obstáculo. El turbodiesel se mostró menos confortable desde el punto de vista acústico. A diferencia del Clio DSI que se hace en la Argentina, este Megane hecho en Brasil dejó sentir la rumorosidad del impulsor 1.5 tanto afuera como adentro del auto, transmitiendo incluso vibraciones al piso del vehículo, pero igualmente quien lo elija quedará conforme por la respuesta del impulsor que gracias a su tecnología permite extraerle 100 CBDIN a un motor de 1461 centímetros cúbicos. Y lógicamente el bajo consumo y la autonomía con un tanque de 60 litros son el fuerte de este impulsor que con igualdad de equipamiento cuesta un 12% más que el 1.6. Este doble test nos permite analizar la estrategia de Renault con el Megane 2, un modelo que fue directamente afectado por la crisis del 2001 en la Argentina, lo cual demoró su llegada al Mercosur y además hizo que Brasil gane la pulseada por producirlo. Todo esto retrasó la llegada del mediano moderno del rombo, que llegó importado en 2005 y regionalizado en 2006. Pero Renault lo reposicionó en el segmento. El de origen turco, con máximo equipamiento y potencia, valía más de 80.000 pesos. Este brasileño ha visto una gran quita de equipamiento, donde lo más notorio está en seguridad, ya que de 6 airbags solo ahora se ofrecen 2, en los motores menos potentes y en el climatizador automático que se perdió y detalles de terminación y confort. Pero ahora el Megane arranca en 56.500 pesos para el 1.6 Expression hasta los 71.100 del Privilege DSI 1.5 como el testeado. Para fin del 2006 llegará el 2 litros y la familia se completará con el bicuerpo francés, tanto coupé como 5 puertas y probablemente el coupé cabrio. Todos estos vehículos importados de Francia ya llegarán con el restyling que sufrió la línea en Europa. Para 2007 además arribará la Rural hecha en Brasil, con lo cual la familia estará completa salvo la Scenic, aunque con 2 estilos diferentes en sus trompas como producto del retraso de su regionalización. Fábrica declara 182 para el nafta y 180 para el diésel. Nosotros logramos 178,748 para el naftero y 174,523 para el turbodiesel. De 0 a 100 declaran 12,8 y 12,9. El naftero lo mejoró, logró 12,67 y el diésel estuvo lejos, 13,44 segundos. Los 1000 metros con partida detenida, 35,37 para el naftero, 36,07 para el diésel.
Excelentes las cifras de elasticidad. De 40 a 100 en cuarta, 16 segundos para el diésel, 16,97 para el naftero. Excelentes cifras. De 60 a 90, 8,22 y 8,09. Y en quinta, 11,28 y 10,12. Y de 90 a 120 km por hora recupera el naftero en 8,85 en cuarta, 8,91 en quinta, prácticamente lo mismo. Y el DSI en 12,43 en quinta y 11,53 en quinta el naftero. Los frenos son magníficos. De 60 a 0, 11 metros para el diésel, 10,90 el nafta. De 90 a 0, 25,58 y 25,90. Y de 120 a 0, 49 para el diésel, 46,88 para el naftero. Los consumos son muy pero muy buenos. En ciudad, el diésel, por supuesto sin aire, 14,35 km por litro. El naftero, 10,16. En ruta a 100, el diésel casi 19 km por litro y el naftero 14,5. A 120, el diésel 15,38 km por litro y el naftero 12,05 km por litro. Antes de pasar al cuadro comparativo frente a rivales de segmento, es bueno aclarar el posicionamiento que tiene Megane. Se puso cuando era turco como tope de gama, hoy ese lugar lo ocupó el Vento de Volkswagen y este Megane brasilero ha visto bajar su nivel de equipamiento y por lógica sus precios y sus motorizaciones, peleando en un segmento donde están el 307 XS, el Volkswagen Bora, el Ford Focus, el Toyota Corolla o el Chevrolet Astra, entre otros. Sin dudas es de los más modernos junto con el 307, pero es difícil encontrar rivales que tengan, por ejemplo, motor 1600 en su gama con equipamiento full. El 307 ofrece motor 1600 en la carrocería tricuerpo, pero solo en versión base XS. El Bora compite allí con un motor 2 litros 8 válvulas de potencia similar y el Ford Focus tiene para su motor 1600 un equipamiento más básico y además un precio muy inferior. Por lo tanto, en el cuadro vemos al Megane 2 Privilege 1.6 frente al 307 XS, entrada de gama en los tricuerpos, el Volkswagen Bora Trendline y el Ford Focus 2 litros Edge, que no es la versión tope guía. Todos motores de 4 cilindros, 1616 válvulas y 110 caballos para los productos franceses, 4 cilindros 2 litros 8 válvulas y 116 caballos para el Volkswagen y 4 litros doble árbol 16 válvulas y 145 caballos para el Ford Focus, que aquí tenemos cifras de fábrica para todos menos para el Megane, y allí ven un empate según fábrica para el Volkswagen Bora y el Ford Focus, que está limitado a 195, el Ford es el más rápido de 0 a 100, y en consumos, según las cifras que se publican, el Volkswagen sería el más económico en ciudad y el Peugeot 307 el más económico en ruta, pero esto habría que comprobarlo. En cuanto a precios, 63.200 pesos cuesta el Megane tope de gama hoy por hoy Privilege 1600. Tiene Cruise Control y cargador de 6 CD como equipamiento diferencial. El 307 en esta versión de 59.500 pesos XS no tiene cruise, tiene solo un lector de CD y tiene llantas de chapa. El Volkswagen Bora Trendline tiene un costo de 55.580 pesos, pero el asiento trasero no es 1/3 o 2/3, no trae antinieves traseros, no trae cruise control, aunque tiene techo y climatizador y tampoco tiene computadora. Y el Ford Focus en su versión Edge cuesta 57.315 pesos y no tiene diferencias de equipo sustancial a favor con respecto al Megane 2. El mismo análisis tenemos que hacer para la versión turbo diésel. El Megane tiene la versión Privilege pero con un motor chico de 1500 centímetros cúbicos. El 307 tiene aquí dos versiones de equipamiento. Para el HDI utilizamos la versión XT, que es la tope de gama. El Bora tiene el Trendline, única versión, y el Focus pusimos al tope de gama, el TDCi guía, que tiene también un motor que es el más potente del segmento y los precios son más parejos.
Así, un 4 cilindros de 1461 centímetros cúbicos para el Megane con 100 caballos, un 4 cilindros 2 litros para el Peugeot pero con menos potencia, 90 caballos, un 4 cilindros 1900 100 caballos para el Volkswagen y un 4 cilindros 1750 y 115 caballos de lo más potente del segmento ahora para el Focus Ghia TDCi. Por lo tanto, las cifras en este cuadro son todas de auto al día menos en Peugeot, y allí ven ganador al Focus en velocidad final y en aceleración. En ciudad es muy bueno el consumo del motor del Bora, y en ruta hay una diferencia muy clara a favor del Bora y del Focus a 120 con respecto a los productos franceses. En cuanto a precio, 71.100 pesos para el Renault Megane Privilege, 76.100 para el tope de gama del 307, que tiene más equipo, climatizador, techo, sensor de lluvia y crepuscular, entre otras cosas. El Bora Trainline, que no tiene cargador 6CD pero tiene MP3, vale 66.400, en el diésel tiene cruise control. Y el Focus TDCi, que tiene climatizador y cuero, vale 72.850 pesos según precio de lista. Por último, los puntos que se reunieron a favor y en contra. A favor son 10. Comenzamos por el diseño, porque si bien no ha habido actualización como pasó en Europa, sigue siendo un diseño moderno y aceptado. La posición de manejo es muy buena, con la posibilidad de regular la columna y la butaca en altura, la columna además en profundidad. La calidad de materiales, si bien el auto está hecho en Brasil, gran parte de los mismos todavía son importados. El armado ya no es el mismo, pero la calidad sigue siendo buena. La habitabilidad es muy buena, teniendo en cuenta que al no tener apoyabrazo central como el que venía de Turquía, ahora la habitabilidad es correcta hasta para 5 adultos. El confort de marcha logrado en el auto es realmente bueno. Los consumos son bajos, sobre todo en la ciudad, no tanto en ruta para el diésel, porque no ofrece la caja de sexta como tenía el motor de mayor potencia. El baúl, con sus 520 decímetros cúbicos, es el segundo más grande de la categoría, luego del Volkswagen Vento. El despeje al piso es muy bueno, casi nunca tocó abajo si uno circula a velocidades normales por la ciudad. La elasticidad es excelente, realmente cifras muy pero muy buenas para adelantarse en ruta, tanto con el motor naftero como con el turbodiesel. Y los frenos, magníficos, distancias realmente muy pero muy cortas en uno y en otro de los modelos. En contra son 2 puntos para ambos autos en común. Por un lado, la tarjeta, que no es práctica, ya que en Europa se utiliza como un sistema manos libres. Aquí no deja de ser más que una llave con forma de tarjeta. Y hay pérdida de equipamiento con respecto al auto ya conocido, sobre todo en seguridad, con 6 airbags, ahora tiene solo 2, se perdió el climatizador, y si bien le agregaron algunas cosas, hay muchos faltantes de cosas menores que el auto ya no ofrece. Y en contra, pero solo para el diésel, no nos gustó o no nos convenció la dirección, al menos de nuestra unidad, ya que presentó algunos problemas en el encendido, y además el handling del auto en ruta no era igual al del naftero. De esta forma pasó un nuevo test. Fue el número 202 de nuestro programa. Uno más para Renault, uno más para el Megane 2. Ya son 4 los evaluados, pero ahora pudimos comprobar las novedades de versiones y motorizaciones que se hacen con el auto en Brasil.